Libro, técnicas de estudio. Índice. Primero, lugar y horario de estudios. Segundo, estrategias y planificación de actividades. Tercero, estado físico y nutricional del estudiante. Cuarto, uso de diccionario y fichas bibliográficas. Quinto, estilos de aprendizaje. Sexto, preparación de exámenes. Objetivos. Objetivo general de la primera unidad didáctica. Revisaremos los principales hábitos de estudio que nos servirán para lograr un aprendizaje óptimo. Objetivos específicos de la primera unidad didáctica. Reconoceremos la importancia de la elaboración de un horario y uso adecuado de un lugar de estudios que facilitará nuestro aprendizaje. Desarrollaremos estrategias de planificación de actividades que contribuirán a la mejora de nuestro aprendizaje. Analizaremos nuestras condiciones nutricionales y estado físico óptimo para responder eficazmente en un proceso de aprendizaje. Aprenderemos a elaborar fichas bibliográficas y hacer uso del diccionario, lo que contribuirá al análisis y síntesis de información en el aprendizaje. Conoceremos nuestro estilo de aprendizaje y potenciar nuestra participación durante el desarrollo de clases. Aprenderemos la forma más adecuada de conducirnos antes, durante y después de los exámenes. Esquema de contenidos. Lugar y horario de estudios. En este primer punto ofreceremos una serie de pautas, prácticas y ejecutables sobre la elaboración de horarios y uso adecuado de un lugar de estudios, tanto en la casa y centro de estudios. Planificación de actividades. En este segundo punto explicaremos las ventajas y elementos para planificar los estudios, las características que debe cumplir un buen horario y la fijación de metas a largo y corto plazo. Estado físico y nutricional del estudiante. En ese tercer punto, revisaremos la importancia de una buena alimentación y cuidado del estado físico a través del ejercicio y actividades de relajación, sueño y descanso. Asimismo, analizaremos los riesgos de estar expuestos a sustancias que no contribuyen a un adecuado proceso de aprendizaje. Uso de diccionario y elaboración de fichas bibliográficas. En este cuarto punto resaltaremos la importancia del uso del diccionario y las pautas sobre la elaboración de fichas bibliográficas. Estilos de aprendizaje. En este quinto punto revisaremos las principales bases teóricas sobre los estilos de aprendizaje y conoceremos el tipo de estilo de aprendizaje que utilizamos habitualmente. Preparación de exámenes. En este sexto punto brindaremos pautas sobre cómo prepararnos para los exámenes, el tipo de pruebas y alcances a realizar después del examen. Introducción. Estimado postulante, le damos el más cordial saludo de bienvenida al curso de técnicas de estudio del módulo de inducción. Nos alegra tenerlo como estudiante y ser parte de este equipo. A lo largo de todas las unidades, le iremos dando pautas y herramientas para hacer de su aprendizaje algo fácil y ameno. En la primera unidad didáctica, analizaremos y pondremos en práctica las pautas sobre cómo realizar un horario y organizar el ambiente de estudios. Luego, enfatizaremos en la forma de cómo planificar actividades y desarrollo de metas a corto y largo plazo. Seguidamente, analizaremos la importancia del estado físico y nutricional del estudiante y su relación con el rendimiento. Posteriormente, señalaremos la importancia del uso de diccionario y la forma cómo elaborar fichas bibliográficas. Reconoceremos nuestro estilo de aprendizaje y finalmente repasaremos la forma más adecuada de conducirnos antes, durante y después de un examen. Muy bien, entonces empecemos el estudio de esta unidad. Primera unidad, condiciones básicas para el estudio. En esta primera unidad analizaremos las mejores condiciones para llevar a cabo el estudio. Cada una de ellas nos ofrecerá una serie de pautas que nos proporcionarán el camino para realizar de la mejor manera posible nuestro proceso de aprendizaje. Primero, lugar y horario de estudios. Empezaremos diciendo las condiciones ambientales a las que estamos expuestos. Están directamente relacionados con nuestro rendimiento académico. Recordemos por un momento que cuando vamos a una cafetería, visitamos un parque o viajamos en autobús, vemos muchas personas que tienen un libro en mano o están estudiando. La pregunta es, ¿consideramos que es el mejor lugar para estudiar? La respuesta es sencilla. Cualquier lugar
no es el lugar idóneo para el estudio. El mejor lugar para estudiar es aquel que está organizado y sea significativo para nosotros. Procuremos crear las mejores condiciones como la iluminación, silencio, temperatura, ventilación y estar libre de distractores. Aunque sabemos que dista de nuestra realidad, nosotros podemos lograrlo. La organización de los factores externos influirá notablemente en el éxito de nuestro rendimiento. A. El medio ambiente para el trabajo intelectual. Cuando nos referimos al medio ambiente, estamos hablando del lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, realizando actividades intelectuales conexas con la asistencia a la universidad. Partamos del hecho de que nuestra actitud obedece una gran parte a las circunstancias externas del medio, es decir, que el sentido y la orientación de las percepciones son un determinante para nuestros pensamientos y acciones, es decir, mi orden externo es mi orden interno. A continuación podemos apreciar una serie de condiciones y características que debe reunir el medio ambiente destinado para la elaboración de las actividades de tipo intelectual. B. El lugar de estudios. El lugar de estudios puede ser nuestra biblioteca, escritorio, cuarto de estudios, etc. Veamos cuáles son las condiciones más adecuadas para mantener un buen lugar de estudios. A. Contemos con un lugar fijo para realizar nuestras actividades intelectuales, es decir, es recomendable que estudiemos en un mismo lugar y no dar vueltas por todo lugar. B. Evitemos ruidos molestos, con el espacio suficiente para disponer de una mesa, una silla y un estante, sin distractores auditivas, visuales y con la iluminación adecuada, luz blanca. C. El orden. Colocación de las cosas de acuerdo a la naturaleza y función que posee cada una. Debe ser la característica principal del lugar de estudios. El orden cumple dos objetivos: guardar las cosas bien y guardarlas razonablemente para que se puedan encontrar en el momento oportuno y así utilizarlas adecuadamente. D. La limpieza del lugar de estudios es otro aspecto importante. De esta forma, obtenemos ventajas para nuestra salud y buena imagen hacia los demás. Iluminación, temperatura y ventilación adecuada. En cuanto a la iluminación, tomemos en consideración que la iluminación más aconsejable es la natural, pero como no siempre podemos disponer de ella y no tiene la calidad necesaria, a veces necesitamos utilizar la luz artificial. Lo ideal es que podamos combinar la iluminación general de nuestra habitación con iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W como mínimo, que ilumine directamente lo que estamos haciendo. Recordemos que una iluminación adecuada favorece la percepción visual. Evitemos estudiar con cualquier luz y en lugares oscuros de la casa. En cuanto a la temperatura y ventilación, enfaticemos que la ventilación y la temperatura son esenciales para conseguir su mayor productividad y buen rendimiento académico. Recordemos que el aire de la habitación debe ser renovado periódicamente, aproximadamente cada 6 horas. Si existe un ambiente donde no circula el aire y se hace cálido, es probable que nos provoque soñolencia, fatiga e impedirá que el cerebro trabaje al máximo de eficacia, dificultando nuestro aprendizaje. Si en nuestro ambiente de estudios existe una excesiva circulación de aire, nos provocarán enfriamiento, enfermedades respiratorias, fatiga, mayor esfuerzo y distracción. Por lo tanto, es importante mantener un ambiente ventilado y donde el aire sea renovado constantemente. El mobiliario y la postura adecuada. Su mobiliario. Generalmente la mesa, sillas y estantería constituyen los muebles necesarios para iniciar la actividad intelectual. En cuanto a la mesa de estudios, tomemos en consideración que ésta debe ser cómoda para poder organizar el material con el que vamos a estudiar. La altura ideal de la mesa debe estar en relación a la altura de la silla. Evitar usar sillones demasiado cómodos, pues terminarán produciéndonos adormecimientos. En cuanto a la estantería, cerca de la mesa de trabajo debemos de tener la estantería de libros, donde debemos de reunir libros, cuadernos, apuntes, diccionarios que utilizamos a diario. No debemos de tener libros distribuidos por toda la casa. Ello hará que perdemos tiempo y concentración.
siempre que los necesite y tenga que desplazarse de un lugar a otro. Su postura. Con respecto a la postura, la mejor forma para que estudien es estando sentados, en una silla junto a una mesa proporcionada, con la espalda recta, las piernas formando un ángulo recto, los pies en el suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte alta de la espalda ligeramente inclinadas hacia adelante. El mantener una buena postura no solo favorecerá nuestro aprendizaje, sino que evitará lesiones en la columna. La distancia entre los ojos y los textos que revisan y o leen debe ser de 30 centímetros, manteniéndose perpendicular a la visual. No es recomendable que estudiemos paseando y o comiendo. Nos resultaría difícil concentrarnos y lograr los objetivos esperados. C. El horario de estudios. La organización de nuestro tiempo significa que tenemos que adaptarnos al trabajo que realizamos con nuestras características propias. Sin embargo, la mayoría de nosotros realizamos nuestras actividades sin guiarnos en un horario. Tal es así que a la hora no es igual para todos. Para algunas puede ser muy corta y para otras una eternidad. Es distinto estar y compartir una hora con amigos que estudiando. Lo recomendable es estudiar a media tarde, de 6 o 7 a 10. Puede dar buenos resultados, pues el cuerpo ya ha realizado el ejercicio físico necesario y también se ha liberado de la soñolencia producida por la comida. Si estudiamos de noche tenemos la ventaja de que el nivel de ruidos interferentes y de interrupciones familiares es menor, por lo que la concentración es mayor si se vence el sueño. Recordemos que una adecuada dosificación y administración de nuestro tiempo hace posible distribuir equilibradamente la jornada diaria y semanal para completar todo el trabajo universitario. Ello facilitaría nuestra concentración al crear el hábito de estudiar determinadas materias en un instante y lugar determinado, permitiéndonos aprovechar el tiempo libre para nuestra recreación. Cuando elaboramos nuestro horario de estudios y planifiquemos nuestro tiempo, debemos de considerar los periodos libres dedicados al descanso, desarrollo personal, obligaciones familiares y sociales. El saber cómo organizar nuestro tiempo nos permitirá tener una percepción positiva de nosotros mismos, lo cual será indispensable para nuestra formación. Es necesario recordar que el día tiene 24 horas, de las cuales utilizamos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y estudiar, 4 horas de hábitos vitales, 2 horas para trabajo intelectual, 1 hora para convivencia social, 1 hora para actividades culturales. Total, 24 horas diarias. Veamos a continuación las pautas y recursos que podemos utilizar para diseñar estrategias y planificar actividades que nos permitirán hacer efectivo el estudio universitario. Segundo, estrategias y planificación de actividades. Sabemos que la mayoría de nosotros realizamos nuestras tareas sin someternos a un horario. Está comprobado que si planificamos las actividades, en este caso, nuestra actividad intelectual dentro de la universidad, el rendimiento académico incrementará y la probabilidad de culminar nuestros estudios universitarios es alta. El planificar nuestro tiempo y estudio nos permite a. Ahorrar tiempo y energías. B. Crear un hábito. C. Al terminar nuestro horario, sentiremos satisfacción por haber cumplido nuestro trabajo. D. Será más productivo. Revisaremos a continuación los a. Elementos a considerar en la planificación y organización de actividades. Antes de proceder a elaborar el horario de estudios, debemos analizar y conocer algunos datos, con el fin de la planificación de actividades sea realista y esté fundamentado en circunstancias concretas. Aprendamos a distribuir nuestro tiempo a lo largo del día. Realicemos un recuento de las actividades que desarrollaremos a lo largo del día y valoremos el tiempo que le dedicamos a cada una de ellas y que realizamos específicamente. Por ejemplo, actividades, desayuno, tiempo estimado 30 minutos, movilizarme a la universidad, tiempo estimado 45 minutos, clases de universidad, tiempo estimado 5 horas, almuerzo, tiempo estimado 1 hora, descanso, tiempo estimado 1 hora, clases de inglés, tiempo estimado 45 minutos, retorno a casa, tiempo estimado 45 minutos, conversar con amigos, tiempo estimado 60 minutos, ver televisión,
tiempo estimado 60 minutos, cenar, tiempo estimado 45 minutos, lectura, tiempo estimado 25 minutos, total 13 horas. Observemos que en el horario que hemos propuesto hay tiempo para todo. En este caso, esta persona da más tiempo a actividades de ocio, mas no de tipo intelectual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha de reservar una persona para estudiar? Algunos autores recomiendan que se debe dejar al estudio 3 horas diarias. Sin embargo, esta cifra está en función a las tareas, exámenes que tiene planificado para esta semana. En el caso que tengamos varios exámenes o entrega de trabajos, es probable que el incremento de horas de estudio sea mayor que si solo tenemos que asistir a clases. Es probable que contamos con mayor cantidad de tiempo para intervenir en la lectura y estudio de los cursos. Aquí te proporcionamos un modelo de distribución de las actividades a lo largo de las 24 horas de un día. Actividades. Dormir, número de horas, ejemplo, 8. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. Clases, número de horas, ejemplo, 6. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. Comidas, número de horas, 2. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. Desplazamientos, número de horas, ejemplo 2. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. Esparcimientos e imprevistos, número de horas, ejemplo 3. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. Estudio, número de horas, ejemplo 3. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, total. ¿Cómo hacerlo? Primero, aquí les sugerimos la distribución de tiempo entre las diversas actividades. A. Planifique sus actividades personales y rellene todos los días de la semana. B. Procure dedicar al estudio en torno a las 3 horas diarias. Su programación no debe de ser rígida. Puede existir variaciones de un día a otro. C. De lunes a viernes, el horario es más fácil de cumplir. Solo imprevistos. Los fines de semana, estime el tiempo que asistirá a sus tutorías presenciales. D. La programación diaria ha de ser flexible. Un día permítase no estudiar o dedicar menos tiempo, pero la programación semanal debe de corregir ese desajuste y conseguir entre 15 y 21 horas semanales de estudio. 2. Distribución de las secciones de estudio y de los descansos. Si el tiempo que debemos de dedicar al estudio como promedio es de 3 horas al día, ¿cómo debemos de distribuirlo? No realicemos saltos, es decir, no planifiquemos o dosifiquemos tiempo en la mañana, tarde o noche. Nos resultará muy difícil encontrar la atención y perdernos mucho tiempo preparando materiales. Tampoco estudiamos 3 horas seguidas sin descansar, pues es probable que podamos padecer de fatiga mental. Planifiquemos el tiempo de estudio dejando una cantidad de tiempo prudencial para el descanso. Así, ofreceremos tiempo a las neuronas para que se recuperen y puedan reemprender el estudio manteniendo la capacidad de concentración y rendimiento. Si no descansamos, es posible que nos fatiguemos y acumulemos mucho material. Ello producirá más interferencia y será más difícil fortalecer la información almacenada en la memoria a largo plazo. En una jornada normal de estudios de 3 horas, descansemos 5 minutos. Después de la primera sesión de 55 minutos, descansemos 10 minutos. Después de la segunda sesión de 50 minutos, y hagamos una tercera sesión de estudio de 45 minutos, después de la cual descansaremos 15 minutos. Sesión de estudio. Primera, tiempo de estudio 55 minutos. Tiempo de descanso 5 minutos. Segunda sesión de estudio
Tiempo de estudio 50 minutos. Tiempo de descanso 10 minutos. Tercera sesión de estudio. Tiempo de estudio 45 minutos. Tiempo de descanso 15 minutos. Total 180 igual 150 más 30. Si después del descanso de la tercera sesión de estudio necesitamos estudiar durante 60 o 90 minutos más, podemos hacerlo sin problemas. Si necesitamos estudiar durante otras 3 horas más, entonces el tercer descanso ha de ser de 30 minutos en lugar de 15 minutos y luego volveremos a un nuevo ciclo inicial, pero añadiendo 2 o 3 minutos más al tiempo de descanso que corresponderá tras cada nueva hora de estudio. No debemos planificar descansos mayores de 40 minutos porque se producirá una disminución de la concentración y costará movilizarnos para comenzar a estudiar de nuevo. 3. Número de materias y dificultad de las mismas. El número de horas que podemos dedicar semanalmente a estudiar en un ciclo dependerá, entre otras variables, del número de asignaturas entre las cuales hayamos de repetir las horas semanales disponibles. Si el ciclo consta de 5 cursos, tendremos tiempo para cada una de ellas, que si consta de 9. No dividiremos equitativamente el número de horas entre el número de asignaturas, sino que tendremos en cuenta la importancia de las asignaturas, el grado de dificultad, el nivel de exigencia del docente, el número de trabajos encargados y la dificultad de los mismos. Veamos. De acuerdo con el número de horas de clase por asignatura y grado de dificultad de cada una de ellas, podemos hacer una estimación aproximada del número de horas semanales que iremos a dedicar al estudio por cada asignatura. Observemos este ejemplo. Veamos el horario de un alumno que estudia ingeniería de sistemas. Estime usted la cantidad de este estudiante. Asignaturas: matemática y física, horas semanales de clases 2, tanto por ciento de dificultad 30, horas semanales de estudio. Asignatura química, horas semanales de clases 4, tanto por ciento de dificultad 30, horas semanales de estudio. Asignatura programación estructurada, horas semanales de clase 4, tanto de dificultad 50, horas semanales de estudio. Lenguaje de programación 1, horas semanales de clase 4, tanto por ciento de dificultad 70, horas semanales de estudio. Sistemas operativos, horas semanales 4, tanto por ciento de dificultad 70, horas semanales de estudio. Asignatura bases de datos, horas semanales 4, tanto de dificultad 50, horas semanales de estudio. Diseño de algoritmos, horas semanales de clase 4, tanto por ciento de dificultad 60, horas semanales de estudio. Métodos numéricos, horas semanales de clase 2, tanto por ciento de dificultad 25, horas semanales de estudio. 4. Tipo de planes. A. Planes a largo plazo. El plan a largo plazo puede abarcar el ciclo completo del estudiante, el conjunto de las tomas de las asignaturas, proyecto de investigación. Para realizar planes a largo plazo en un ciclo académico, debemos de conocer los temarios de todas las asignaturas, las actividades a realizar, fechas de entrega, fecha de exámenes y todo lo que concierne al desarrollo general de las asignaturas. Podemos plasmar el plan a largo plazo en la medida que contemos con toda la información de cada asignatura. Podemos ir elaborando una ficha para cada asignatura en la que a lo largo de todos los meses distribuyamos, por ejemplo, temas que vamos a estudiar, temas que vamos a repasar, fechas de entrega de trabajo, día de exámenes, entre otros. Veamos el siguiente cuadro. Asignatura matemáticas, meses, temas de estudiar. Abril, 1-2, mayo, tercera unidad, 5 a 7 pm. Todos los días. Junio, cuarta unidad, sábados, 8 a 12 am. Julio, toda la asignatura, 6 a 9 pm. Todos los días. Temas a repasar. Abril, 1 y 2. Mayo, primera, segunda y tercera unidad. Junio, cuarta unidad. Julio, todas las unidades. Exámenes.
Abril, oral y escrito. Mayo, del 15 a 24. Junio, 22 a 30 de junio. Julio, 15 al 30 de julio. Recuperaciones. Abril. Mayo, 29 de mayo. Junio, 2 de julio. Julio, 5 de agosto. Trabajos a entregar. Abril. Mayo, 1 de julio. Junio, 12 de julio. Julio, 15 de agosto. B. Plan a medio plazo. Estos planes suelen abarcar una evaluación de todo el ciclo y sirven para tener una visión de todas las asignaturas. Estos planes tienen la ventaja sobre los anteriores de que son más flexibles y realistas de cualquier imprevisto, como un trabajo extra, un supuesto inesperado, etc. Se introduce y se estructura el plan de acuerdo con la situación académica real del alumno. Veamos. Evaluación. Asignaturas. Filosofía, física y arte. Fecha de examen, día de recuperación, fecha de entrega del trabajo y temas a estudiar. C. Plan a corto plazo. Para elaborar el plan a corto plazo, debemos de comenzar conociendo el número de horas que esa semana puede dedicar al estudio, de acuerdo a las necesidades académicas y de esparcimiento. Primero, procuremos que en las semanas normales, sin exámenes, el total de horas dedicadas al estudio oscile entre las 15 y 21 horas y dejemos un día libre para relajarnos y disipar nuestra mente. 2. Una vez conocidas las horas, procedamos a distribuirlas entre las distintas asignaturas según su importancia y grado de dificultad. Tercero, consideremos que debemos de repasar y leer los temas antes de asistir a la clase y dentro de las 48 horas siguientes debemos de repasar los apuntes hechos en clase. 4. Todo lo expuesto lo podemos planificar con la siguiente ficha semanal. Estudio. Lunes, física. Repasos, trabajo, total de horas. Martes, matemáticas. Repasos, trabajo y total de horas. Miércoles, lengua. Repasos, trabajo, total de horas. Jueves, historia del arte. Repasos, trabajo, total de horas. Viernes, danza. Repasos, trabajo, total de horas. Sábado, teatro de títeres. Repasos, trabajo, total de horas. Domingo, psicología. Repasos, trabajo, total de horas. Es cierto que debemos de cuidar las condiciones externas para hacer óptimo nuestro aprendizaje, el lugar de estudios, horarios y la planificación de actividades, pero también debemos de preocuparnos de las condiciones internas como de nuestro estado nutricional y físico. Veamos. Tercero, estado nutricional y físico del estudiante. A. La alimentación. Su alimentación y estado nutricional constituye uno de los factores internos más importantes en nuestro aprendizaje y rendimiento académico. La alimentación adecuada es aquella que cumple con las necesidades específicas de la persona de acuerdo a su edad. Promueve que conservemos o alcancemos el peso esperado de nuestra talla y previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencia o por exceso de nutrientes. Debemos de buscar una alimentación sana, adecuada y rica en nutrientes. Los estudios nos señalan que la gran mayoría de personas salen de sus casas en la mañana sin comer. En estas horas, el cerebro no puede utilizar el combustible de los alimentos consumidos el día anterior. Y sí, a continuación del ayuno nocturno no se desayuna. Los niveles de azúcar sanguíneo sufrirán un continuo descenso. Cuando estos niveles se hagan casi letales para el cerebro, el aprendizaje se hace difícil. Es probable que se aburran, se agoten y no aprenden nada, bajando notablemente su rendimiento intelectual. Debemos evitar un desayuno lleno de azúcares o harinas, ya que después de ingerir azúcares, pan, galletas, mermelada, jugo de naranja, refrescos, avena, café o té con azúcares dulces, nuestro cuerpo producirá una violenta elevación del azúcar sanguíneo, que estimula la producción de insulina y producirá una abrupta baja de azúcar. Unas 2 horas después de haber terminado de desayunar, ello provocaría que nuestro rendimiento vaya en deterioro en forma significativa. Nuestro cerebro se va y ve obligado durante las mañanas a poner en marcha los sistemas de emergencia que destruirán los músculos para convertirlos en glucosa. El 80% del cerebro se dedica a poner en marcha estos sistemas de supervivencia y solo
el 20% se dedica a poner atención, concentrarse, resolver problemas y memorizar. Como podemos observar, esto acarrea un agotamiento mental durante cada mañana y, por supuesto, aunque no perdamos la inteligencia, sí estaría por debajo de su propia capacidad. B. Importancia del desayuno. En estas horas matutinas se encuentran elevadas las hormonas que convierten proteínas en energía. Por ello, un desayuno rico en nutrientes, en proteínas, permite que el cerebro las convierta en glucosa nueva cada vez que el azúcar sanguíneo muestre un pequeño desnivel. Las proteínas de alta categoría, pescado, pollo, leche, queso, etc., cuando se consumen en la mañana, se van convirtiendo en azúcar y proporcionan estabilidad de los niveles de glucosa sanguínea a lo largo del día. Estos son primordiales para el funcionamiento cerebral, sobre todo en las áreas de aprendizaje y de la memoria. Esto permite un excelente rendimiento escolar, evitando además la fatiga mental. Agregando al menos 40 gramos de proteínas al desayuno, la glucosa sanguínea se mantendrá estable por unas 14 horas. El cerebro no tendrá que ocuparse más de activar los sistemas de supervivencia y podrá dedicarse por entero a las labores intelectuales. En esas condiciones, no nos volveremos más inteligentes, pero sí estaremos en el máximo de nuestra capacidad mental e intelectual. De esta manera, podemos provocar el máximo rendimiento intelectual. Una buena alimentación debe ser rica en proteínas, vitaminas y en especial las A, B, C y D. Asimismo, debemos de consumir alimentos que contengan sales, minerales como el calcio y fósforo. Tengamos cuidado con la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas, ya que aminora el rendimiento físico e intelectual. El consumo de la cafeína debe ser en pequeñas dosis, de lo contrario, dificulta el sueño, incrementa la irritabilidad de la persona y dificulta la concentración en el estudio y el rendimiento de la memoria. Asimismo, la ingesta de medicamentos puede mejorar indirectamente el rendimiento intelectual al contribuir a la cura de una enfermedad. Por ello, el uso de cualquier medicamento ha de ser prescrito por el médico, después de analizar y conocer la problemática que presenta. C. Ejercicio y sueño. Con respecto al ejercicio, sabemos que el sueño y en general las labores de tipo intelectual reducen la actividad física en pequeños desplazamientos entre lugares lejanos y concretos. El traslado en grandes distancias, que sería una de las pocas posibilidades de realizar un poco de ejercicio, es evitado por razones de tiempo y comodidad. Los riesgos son presentar en el futuro atrofia muscular y una decadencia general del cuerpo. Camine 1 hora al día y practique o realice algún deporte. Con respecto al sueño, podemos señalar que el sueño es el mejor condicionador que tiene el organismo. Lo libera del cansancio, lo desintoxica y junto con la restricción de energías produce también el descanso de la mente. 8 horas son el promedio de tiempo necesario para el sueño de una persona. Si presentará dificultades al dormir sus 8 horas de sueño o no son completadas, es probable que sufra de dolores de cabeza, de trastornos digestivos, fatiga, malestar general e irritabilidad. Asimismo, puede presentar dificultades al escribir, leer, fijar la atención. Se presentan olvidos y en general bajo rendimiento académico. Es importante cuidar y mantener las condiciones internas como la alimentación y estado físico, con el fin de conservar y tener un buen rendimiento académico. Ver a continuación algunos elementos que servirán para poder hacer uso que favorezcan, incrementen y organicen información. Veamos. 4. Uso de diccionario y elaboración de fichas bibliográficas. El diccionario y las fichas bibliográficas constituyen dos herramientas útiles para incrementar su vocabulario, aclarar dudas, analizar y sintetizar la información. A. Uso del diccionario. Empezaremos señalando que el diccionario es un libro por orden alfabético que contiene y define las palabras de uno o más idiomas o de las de una ciencia o materia determinada. El diccionario interioriza al lector en la evolución de nuestro idioma. El objetivo primordial es que la persona que lo consulte encuentre en su idioma un moderno medio de comunicación, una fuente de interés y reflexión.
El diccionario es imprescindible para el progreso ortográfico y la comprensión de significados, y para usarlo se requiere tener un dominio del alfabeto. ¿Cómo utilizarlo? A. Conviene utilizar el diccionario en el estudio de cualquier asignatura. B. Cuando lee un texto, se subrayan las palabras desconocidas, luego busque sus significados en el diccionario para posteriormente formar una oración aplicando aquella palabra de forma como cada uno la entendió. C. El diccionario es una excelente manera de ampliar nuestro vocabulario. D. Una adecuada utilización aporta mayor comprensión, más facilidad en el estudio y mejora la ortografía. En el diccionario podemos encontrar definición de palabras, origen de la palabra, palabras de igual significado y de diferente escritura, sinónimos, palabras que significan lo contrario a la palabra expresada, antónimos, palabras de igual escritura pero diferente significado, homónimos, palabras semejantes por su etimología, su forma o su sonido, parónimos, refranes, uso gramatical de las palabras, ortografía correcta de la escritura, resúmenes históricos, geográficos y literarios, biografías, obras célebres y ciencia, gráficos, ilustraciones y mapas, elaboración de fichas bibliográficas. Una vez localizados y leídos los documentos, se ha de proceder a tomar nota de los mismos. Para reconocer y sistematizar información es muy útil elaborar fichas. Existen dos modelos, la ficha bibliográfica y la de contenido. B. Fichas bibliográficas. Como su nombre indica, sirve para anotar las referencias bibliográficas de un libro. Estas fichas luego son muy útiles para la redacción de la bibliografía final. Podemos ordenarlas alfabéticamente por autores o por temas en un fichero. Los principales datos que debe consignar son: en el anverso, autor, apellidos y nombres. Esté separado de los apellidos por una coma. Si son 2 de 3, los autores se indican todos. Si son 2 de 3, basta con señalar el primero. Título. También se indica el subtítulo si lo hubiere. Traductor. Si el libro ha sido traducido o tiene prólogo. Editorial, que lo ha publicado. Si pertenece a una colección, también se indica. Ciudad donde se ha editado, año de la edición y número de la misma, número de páginas que tiene el libro, número de ilustraciones o de fotografías, número de volúmenes de que consta la obra. En el reservo puede anotar tema que trata el libro, su valoración personal sobre la importancia del libro, novedades, intereses, etc. Bibliotecas en las que puede encontrarlo y asignaturas que tiene en las mismas. Estos datos facilitan su hallazgo cada vez que necesite consultarlo. Modelo de ficha bibliográfica. Autor: Salas Parrilla Miguel. Título: Cómo aprobar oposiciones. Editorial: Alianza. Ciudad: Madrid. Número de páginas: 300. Colección del libro de bolsillo. Año: 1993. Edición 1. Número de ilustraciones: 30. Volúmenes: 1. Libros publicados sobre el tema: bibliotecas, Biblioteca Nacional, Ateneo. Fichas de contenidos. Para realizar sus trabajos podrá valerse de libros, revistas o fotocopias que previamente escribir sobre un libro. En estos casos, debe tomar nota en dichas fichas de contenido, cuyo tamaño va a variar de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Modelo de ficha de contenido. Autor: título de la obra, capítulos y páginas. Temática: título del texto, páginas. En el cuerpo de la ficha puede poner citas textuales, resúmenes de textos con sus propias palabras. Debemos de indicar las páginas de referencia y las diferentes ideas resumidas. Valoración de la importancia de ese texto, ideas que le sugiere, caminos de investigación que abre, comparación con otros, etc. Es evidente que esos textos vayan precedidos de un título que le pongamos para que pueda orientarnos en el futuro. Cuando procedamos a localizarlos, el título debe ser breve, ha de ir subrayado y sus letras han de ser mayúsculas. 5. Estilos de aprendizaje. Es importante conocer y definir nuestro estilo de aprendizaje. De esa forma vamos a definir la forma en que la información es procesada. Algunas características de los estilos de aprendizaje son relativamente estables, aunque pueden cambiar, pueden ser diferentes en situaciones diferentes, son susceptibles de mejorarse.
y cuando a las personas se les señala según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. Recordemos que Klopp nos dice que en la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una o dos de 4 fases, con las que pueden diferenciar 4 tipos de alumnos, dependiendo de la fase a la que prefieren trabajar. Tenemos alumnos con características de tipo divergentes, se basan en experiencias concretas y observación reflexiva, observando todo el lugar de las partes. Son emocionales y se relacionan con las personas. Ese estilo es característico de las personas dedicadas a las humanidades. Son influidos por sus compañeros. Convergentes. Utilizan experimentación activa. Son deductivos y se interesan en la ampliación práctica de las ideas. Generalmente se centran en encontrar una sola respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Se caracterizan por trabajar en las ciencias físicas. Asimiladores. Usan la observación reflexiva. Se basan en modelos teóricos abstractos. Acomodadores. Son adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Honey y Mumford, en base a la teoría de Klopp, describieron 4 estilos de aprendizaje. Honey y Mumford describen las siguientes: A. Activos. B. Reflexivos. C. Teóricos. D. Pragmáticos. Primero, activos. Los alumnos activos se involucran totalmente y sin perjuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan del momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas, se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 2. Reflexivos. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ello, lo más importante es la recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las conclusiones todo lo que puedan. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 3. Teóricos. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentales lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos de los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades fatal de lógica clara. 4. Pragmáticos. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funciona en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente. Les aburren e impacientan las largas discusiones discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente la gente práctica, apegada a la realidad, a la que les gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. Una vez que hemos revisado las características que encierran cada estilo de aprendizaje, los invito a autoevaluarse y conocer su estilo de aprendizaje. Representa de tal manera que pueda dirigir su atención hacia dicho estilo y potenciarlo. Vamos a responder al siguiente cuestionario. Cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje. Chaea C. M. Alonso, D. J. Gallego y P. Honey. Instrucciones. Lea atentamente los ítems. No se detenga en pensar mucho la respuesta y marque con un más en los casilleros que anteceden la pregunta. Solo marque aquellos ítems que son característicos de usted. Primero, tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. Segundo, estoy segura de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Tercero, muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. Cuarto, normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan. 7.
Pienso en el actuar intuitivamente. Puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente. 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 11. Estoy a gusto siguiendo un orden en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio regularmente. 12. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas. 14. Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos. 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas y me cuesta sintonizar a las personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna conclusión. 19. Antes de hacer algo, estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 20. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 25. Me gusta ser creativa, romper estructuras. 26. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas. 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 31. Soy cautelosa a la hora de sacar conclusiones. 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos reúna para reflexionar mejor. 33. Tiendo a ser perfeccionista. 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer las mías. 35. Me gusta afrontar la vida espontánea y no tener que planificar todo previamente. 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 37. Me siento incómoda con las personas calladas y demasiado analíticas. 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro. 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusiones. 44. Más conscientes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los demás. 46. Creo que es preciso saltar las normas muchas veces que cumplirlas. 47. A menudo caigo en cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 46. En conjunto hablo más que escucho. 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde las otras perspectivas. 50. Estoy convencida de ponerme ante la lógica y el razonamiento. 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 53. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 58. Hago varios borradores ante la redacción definitiva de un trabajo. 59. Soy consciente de que en las discusiones ayuda a mantener a los demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 60. Observo que, con frecuencia, soy una de las más objetivas y desapasionados en las discusiones. 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 62. Rechazo ideas originales y espontáneas y no las veo prácticas.
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes de que la líder o la que más participa. 66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos. 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 76. La gente con frecuencia cree que soy un poco sensible a sus sentimientos. 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 78. Si trabajo en grupo, procuro que se siga un método y un orden. 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. Para conocer su perfil de aprendizaje. Primero, rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más. 2. Suma el número de círculos que hay en cada columna. 3. Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su estilo o estilos de aprendizaje preferentes. Perfil de aprendizaje. Primero, 3, 5, 7, 9, 13, 20, 26, 27, 35, 37, 41, 43, 46, 48, 51, 61, 67, 74, 75, 77. 2, 10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 58, 63, 65, 69, 70, 79. Tercero, 2, 4, 6, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 45, 50, 54, 60, 64, 66, 71, 78, 80. Cuarto, 1, 8, 12, 14, 22, 24, 30, 38, 40, 77, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 73, 76. Totales. Grupo. Activo, reflexivo, teórico, pragmático. Una vez que ha conocido el estilo de aprendizaje que utiliza frecuentemente, es momento de saber cómo demostrar a los demás cuánto conoce de un tema, por medio de su eficacia a la hora de dar un examen. Preparación de exámenes. Sabemos y entendemos que los exámenes son una prueba de fuego del estudiante, sirven para saber si estamos o no aptos para el dominio del concepto. Los exámenes tienen su técnica. Para realizarlos con éxito debe de preparar con tiempo la asignatura, estar en buenas condiciones físicas y emocionales, como adoptar actitudes adecuadas durante su desarrollo. La proximidad a un examen a muchos nos lleva a hacer cosas excepcionales, como por ejemplo no dormir, no comer por la ansiedad natural que representa la evaluación. Vamos a revisar los 3 modelos de evaluación antes, durante y después. Antes de la evaluación. A. La preparación del examen debe ser realizada desde el primer día que inicia la asignatura, mas no estudiemos 1 o 2 días antes del examen. B. Antes de preparar una prueba es aconsejable que nos sentemos en nuestro escritorio y pensemos, ¿qué debo hacer? Y, ¿de cuánto tiempo dispongo y cuánto necesito? C. Realicemos repasos periódicos. D. Repasemos en base a resúmenes y esquemas. E. El mismo día no debemos estudiar, solo revisar el material. A. Durante el examen. Es importante mantener la calma, nada más que sentarnos, relajarnos y realizar 10 respiraciones profundas y lentas. Podemos apreciar que en la medida que vaya pasando el tiempo, disminuye el nivel de ansiedad. Sigamos las instrucciones que dé el profesor antes de iniciar el examen. Leamos atentamente las instrucciones impresas en la hoja del examen y no demos nada por supuesto. Si no entendemos algo, levantemos la mano y preguntemos al profesor. Una vez que hayamos leído las instrucciones, distribuyamos el tiempo que disponemos entre las preguntas según su importancia y reservemos unos minutos para revisar el examen una vez que lo haya terminado.
Comencemos a responder por la pregunta que mejor conozcamos. Procuremos destacar con claridad las ideas y cuidemos su redacción. No respondamos telegráficamente a las preguntas, solo en el caso que se nos pide un esquema, sino el desarrollo. La presentación del examen debe ser aceptable, la letra debe ser legible y cuidemos nuestra ortografía. B. Después del examen. Unos días después del examen, el profesor lo devolverá ya el examen corregido. No nos conformemos con mirar solamente la nota, leamos y escuchemos los comentarios del profesor. Se suelen centrar en los fallos más habituales de la clase y en la forma correcta como se debía haber respondido a las preguntas del examen. Si nos han quedado dudas sobre la valoración de alguna pregunta, consultemos del profesor, haciendo gala de la mayor educación posible y escuchemos con atención sus explicaciones y sugerencias. C. Tipos de exámenes. A lo largo de la vida universitaria tendremos que someternos a exámenes de características muy fuertes. Tenemos A. Los exámenes escritos tipo ensayo, en la que se nos pide que desarrollemos uno o varios temas que comprendamos y o comentemos. B. Las pruebas objetivas, las cuales miden la capacidad de síntesis y de discernimientos. Eliminan la subjetividad del docente en la corrección, pero miden con mejor profundidad los conocimientos. Entre estas contamos con pruebas de enlazar, pruebas de verdadero o falso, pruebas de completar, pruebas de elección múltiple. C. Los exámenes orales. Resumen. En esta primera unidad hemos abordado las principales pautas y herramientas para hacer el estado universitario algo grato y productivo. Empezamos señalando que el ambiente y lugar de estudios debe ser significativo para quien estudia, debe de mantener un orden y limpieza y algunas características en cuanto a la iluminación, temperatura y ventilación, elementos que también afectan y están directamente relacionados con el aprendizaje. Así también consideramos importante el horario de estudios, que va directamente relacionado con la planificación de actividades, donde es de vital importancia fijarse en metas a largo plazo, mediano y corto, para poder cumplir con los plazos y tiempos establecidos en un ciclo académico. Por otra parte, resaltamos la importancia de la alimentación y estado físico del estudiante. Observamos que la mayoría toman la importancia debida a la ingesta de alimentos en el día, lo cual causa agotamiento, cansancio y fatiga. Otro aspecto que ha sido revisado en esta primera unidad son los estilos de aprendizaje. Hemos logrado evaluar el tipo de estilo de aprendizaje que utilizamos habitualmente. Finalmente, reconocemos la importancia de planificar las actividades y exámenes para emitir buenos resultados, siendo conscientes de las evaluaciones no se inician un día antes del examen, sino desde el primer día que es iniciada la asignatura. Asimismo, señalamos que la evaluación no termina en el examen mismo, sino hay un proceso antes, durante y después del examen, donde como alumnos debemos tomar las medidas e información necesaria para mejorar e incrementar nuestro bagaje en conocimientos. Ahora toca que se tomen en consideración los puntos y pautas propuestas para hacer un mejor aprendizaje. Ejercicios de autoevaluación. Primero, las condiciones ambientales inciden directamente sobre A. Bienestar emocional y rendimiento físico. B. Rendimiento psicofísico y alimentación. C. Concentración y relajación. D. Concentración y motivación. 2. Cuando señalamos, evite ruidos molestos, con el espacio suficiente para disponer de una mesa, una silla y un estante, sin distracciones auditivas, visuales y con la iluminación adecuada. Nos referimos a A. Lugar de estudios. B. Mobiliario. C. Iluminación y temperatura. D. Elementos distractores. 3. ¿Qué tipo de malas condiciones hace que se produzca en las personas somnolencia y fatiga? A. Temperatura e iluminación. B. Ventilación e iluminación. C. Orden e iluminación. D. Temperatura y ventilación. 4. El planificar su tiempo y estudio le permite A, B, C, D. 5. Las fichas bibliográficas cumplen el objetivo de A. Recoger y sistematizar información. B. Solo reunir información. C. Resumir y analizar información. D. Dar a conocer apreciaciones y estructuras. 6. Es una actividad que lo libera del cansancio, lo desintoxica y existe una reconstrucción de energías.
A. La alimentación. B. Ejercicio. C. Descanso. D. Ocio. 7. Son estilos de aprendizaje propuestos por Club. A. Convergente y pragmático. B. Divergente y analítico. C. Asimilador y activo. D. Acomodador y asimilador. 8. Las pruebas de elección múltiple pertenecen al grupo de pruebas. A. Semiestructuradas. B. De tipo oral. C. De tipo ensayo. D. De elección múltiple. 9. La alimentación sobrecargada de azúcares produce. 10. Menciona las pautas que tendría que seguir antes de un examen. Solucionario de la autoevaluación. Primero, C. Segundo, A. Tercero, D. 4. Ahorrar tiempo y energías. Crear un hábito. Al terminar nuestro horario, sentiremos satisfacción por haber cumplido nuestro trabajo. Será más productivo. 5. A. 6C, 7D, 8C. 9. Provocaría que nuestro rendimiento vaya en deterioro en forma significativa. 10. Realizar repasos periódicos, repasar en base a resúmenes y esquemas, estudiar desde el primer día de iniciada la asignatura. Bibliografía. García Huidobro, Cecilia. A estudiar se aprende. Santiago de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997. Pérez Rosas Augusto. Aprendamos a estudiar. Lima, Italia, Perú, 1990. Salas Miguel. Técnicas de estudio para enseñanzas medias y Universidades Madrid y Alianza Editorial, 1993.